Hola señorita, Wilson, ¿qué pasó el retraso? qué pena llegar tan tarde, lo que pasa es que la movilidad es terrible en esta ciudad, tomar transporte en las horas de la mañana y de la noche es complicadísimo. Bueno, por ese lado te la perdono y te entiendo. Pero hablando de transporte, sería interesante como inmiscuirnos un poco en qué es ese sector, de qué se trata, o sea, y qué maneja. Porque todos tenemos perspectivas muy diferentes y vanas sobre él. ¿Qué te parece si le preguntamos a las personas qué opinan sobre el transporte y qué tanto conocen de él? ¿Te Me parece? parece interesante. Vamos. Bueno, tengo entendido que el sector transporte se encuentra integrado por todos los tipos o modalidades de transporte en el país, sea transporte fluvial, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre. Bueno, yo sé que el sector transporte pues tiene una cabeza de sector que pues es el Ministerio de Transporte Nacional, el cual se encarga de hacer las políticas o las directrices generales de todo el sector transporte nacional. Bueno, pues primero que todo tengo que decir que el sector transporte pues siempre ha sido un factor muy relevante y decisorio pues en el desarrollo de una ciudad y en cuanto a todo pues a todo lo que va direccionada pues en una ciudad grande las políticas públicas. Considero que actualmente el transporte netamente es un negocio, es un factor obviamente muy relevante, por lo cual ha implicado también pues su transición de público a privado, ¿sí? A pesar de ser un servicio público, actualmente se está mirando solo en términos rentables. Creo que se convierte más como en un negocio bastante privado y particular, más que en un servicio público que como debería ser. Lo apoyo también en una gran medida el Instituto de Vías Nacionales Invías, que pues tiene que tener mucha relación directa con el Ministerio, articulado pues sus acciones. Wilson, pero te propongo algo. ¿Por qué no, antes de precisar de qué se trata el sector transporte, mostrémosles a todos cuáles son los modos de transporte? Ok, me parece bien, miremoslos. A principios del siglo XX, los principales medios de comunicación en el país fueron el transporte ferroviario y el transporte fluvial. Ya a la segunda mitad del siglo, el transporte terrestre se desarrolló en el país. Así es, Wilson. En la época colonial, básicamente, los ríos Magdalena y Cauca fueron los principales medios de comunicación entre el centro del país y las costas. Claro, también encontramos ríos como el Orinoco, al oriente del país, al sur del país el Amazonas y también en occidente encontramos el río Atrato, donde su principal puerto se encuentra en la ciudad de Quito. Otro medio de transporte es el transporte marítimo, para la entrada y salida de mercancías. Es importante destacar que en Colombia los principales puertos se encuentran en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena en la costa Caribe y Buenaventura y Tumaco en la costa Pacífica. En Colombia, la mayor parte de la población se concentra en la costa norte, en el piedemonte llanero y principalmente en la región andina. Por tal motivo, el principal medio de comunicación es el transporte terrestre, tanto para pasajeros como para carga. Actualmente existe una gran variedad de empresas que prestan el servicio entre los diferentes municipios y ciudades del país. El sistema está constituido por la red primaria, que compone las grandes troncales y están a cargo de la nación, la red secundaria a cargo de los departamentos y municipios y la red terciaria, constituida por carreteras terciarias o caminos vecinales, que son las que integran a los cascos urbanos con sus áreas rurales. El transporte aéreo se inició en 1919 en la ciudad de Barranquilla, siendo pionera en América en establecer una aerolínea de correo, carga y pasajeros. Por último, encontramos el transporte urbano,
Con la entrada del siglo XXI y debido al aumento de la densidad poblacional en las ciudades del país, fue necesario implementar un sistema de transporte masivo. Este sistema se implementó en Bogotá principalmente con Transmilenio, seguidamente con Cali con el Mío, Barranquilla, Transmetro, Pereira, el Megabús y Bucaramanga con el Metrolínea. Otro sistema que se podría destacar es el sistema Metro, desarrollado en Colombia únicamente en Medellín. Actualmente el transporte ferroviario en Colombia no es tan popular como en otros muchos países. Sin embargo, hay algunos ferrocarriles privados, como por ejemplo el que se emplea para las minas de carbón en el Cerrejón, y también actualmente funciona el tren de la Sabana en Bogotá. Este se transporta desde la ciudad capital a los municipios de la Sabana de Bogotá. Haciendo un recorrido por la historia del sector transporte y de las instituciones que le han asistido, nos encontramos en el año de 1905, año en el cual se crea el Ministerio de Obras Públicas. Las tareas que desempeñaba el ministerio por aquella época en su mayoría eran tareas no relacionadas con la infraestructura vial, ello porque las vías de comunicación que conectaban al país eran caminos de herradura y los medios de comunicación o los modos de transporte, como los señalábamos hace un instante, era el transporte fluvial y el transporte ferroviario, así que se concentraba sobre todo en estas tareas el Ministerio de Obras Públicas. Así es, el ministerio en ese entonces contaba con tan solo 17 empleados y 3 secciones. La primera estaba a cargo de los bienes nacionales, la segunda a cargo de puentes ya en el año de y edificios 1907, nacionales. el ministerio y la asumió tercera una responsabilidad de fijar encargada de la criterios y normas para la construcción y mantenimientos de las vías. Esta responsabilidad se convertiría en el primer foco de atención del ministerio. En la segunda década del siglo XX se crearon organizaciones públicas para atender tareas más específicas, por lo que algunas tareas que estaban a cargo del ministerio fueron trasladadas a esas organizaciones, principalmente para las responsabilidades en torno a las minas, industria y la energía. Ahora nos encontramos en el año de 1942. En este año se crea la Dirección de Transporte y Tarifas, que tenía como función el control del transporte por carretera. Años más tarde, con el decreto 770 de 1968, se transforma en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, INTRA. Sin embargo, en 1992 se ordena la liquidación de este instituto y se convierte en una dirección más del Ministerio de Transporte. Así pues, a comienzo de la segunda mitad del siglo XX, se incorpora al Ministerio la Dirección de la Aeronáutica Civil. Esta se convertiría en el año de 1992 en una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio. En 1954 se crea mediante el decreto 3129 la empresa de ferrocarriles nacionales de Colombia. Asimismo, en 1959 se crea la empresa de puertos de Colombia, Colpuertos, con el objetivo de administrar y construir los puertos marítimos del país. Esta empresa posteriormente sería liquidada por medio de la Ley 1 de 1991. El Gobierno Nacional, en el año de 1968, adelantó una reforma general de la administración pública, por lo que se presentaron algunos cambios significativos en la estructura del Ministerio de Obras Públicas. En 1976 se modifica el nombre del ministerio en mención y se le denomina Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Ahora miremos cómo está estructurado el sector transporte. Cabe señalar que el Ministerio de Transporte es la cabeza de sector y hay otras entidades que también trabajan en distintas actividades con el sector transporte, siendo estas el Instituto Nacional de Vías, más conocido como INVÍAS, el antiguo Instituto Nacional de Concesiones, que ahora se llama Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica Civil o Aerocivil, y también se encuentra la Superintendencia de Puertos y Transporte. El Ministerio del Transporte, siendo la cabeza visible del sector transporte, tiene como objetivo
implementar y adoptar las políticas, planes, En 1993, el Gobierno Nacional vio la necesidad de reestructurar la entidad con el fin de modernizarla y adaptarla al dinamismo del país, por lo que desde el mes de diciembre de este año se convirtió en el Ministerio de Transporte. A comienzos del año de 2000, una nueva reorganización se presentó al interior de la institución, esta vez para fortalecerla como el organismo que define, formula y regula las políticas de transporte, tránsito y su infraestructura mediante la articulación de las entidades que integran el sector. Por medio del decreto 4165 de 2011, el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, pasa de ser un establecimiento público a una agencia nacional estatal de naturaleza especial. Ahora se empezará a denominar Agencia Nacional de Infraestructura. Esta se encargará de planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar los proyectos de concesión y otras formas de asociación público y privada para el diseño y construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura vial. La Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia nació a la vida política el 10 de enero de 1991 a raíz de la liquidación de la empresa Puertos de Colombia. Esta superintendencia otorgó las primeras concesiones y durante sus primeros 9 años asumió funciones exclusivamente del sector portuario, pero actualmente su misión es más amplia. Debe ejercer la vigilancia, inspección y control de la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura a servicios afines de sus medios y modos. El Instituto Nacional de Vías, o INVÍAS, fue creado mediante Decreto 2171 de 1992. El Instituto Nacional de Vías inició labores en 1994, se creó como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Transporte y tiene como objetivo ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la nación. Su misión es garantizar a la sociedad la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada a cargo de la entidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red eficiente, cómoda y segura. Ahora nos vamos a referir a las perspectivas y proyecciones que tiene el sector transporte. Para ello nos vamos a basar en el documento Visión Colombia 2, que es un documento que hace las proyecciones de todos los sectores de la administración pública, las metas que se tienen para el año 2019. La primera meta es consolidar la red vial arterial y vascular de la nación. Para ello se deberán adelantar obras como con la construcción de terceros carriles y dobles calzadas en toda la nación. Como segunda meta, se debe modernizar e integrar una infraestructura aérea. Para llegar a esto se debe definir una política aerocomercial. En el sector portuario, y como tercera meta, se pretende ampliar la capacidad instalada. Como cuarta meta, se debe consolidar el transporte fluvial en las principales cuencas del país. Es decir, que para 2019 se debe contar con el 80% de navegación mayor fluvial permanente en las principales vías fluviales del país. Como quinta meta, se debe articular toda la red férrea existente. Es decir, que para 2019 se pretende contar con cerca de 2.500 kilómetros de red férrea activa. Como sexta meta, se debe desarrollar zonas de actividades logísticas y pasos de fronteras. Lo cual quiere decir que a 2019 se debe contar con 5 centros logísticos y 6 pasos de frontera. Como última meta, se debe promover sistemas eficientes en la prestación de servicios de transporte. Estos fueron unos pocos aportes sobre el sector transporte. Espero que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Esto ha sido todo, muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.